Una oposición que da pena. La imagen de Gustavo Madero, tendido en medio de la calle, lo perseguirá políticamente por el resto de sus días. Una estampa ilustrativa de lo que no debe hacer un senador de la República, por muy necesitado que esté de apoyo social, para hacerse de una gubernatura en el siguiente proceso electoral. De por sí, Madero arrastra varios conflictos personales que dejan ver su carácter irritable y falto de cordura en los momentos importantes que debe enfrentar. ¿Cómo olvidar las agresiones físicas que ejerció en contra de las senadoras Marta Guerrero y Mónica Fernández cuando subió a tribuna para tratar de impedir la toma de protesta de la segunda como presidenta de la mesa directiva en el Senado? Gustavo Madero es aspirante a la postulación como candidato del PAN a la gobernatura de Chihuahua. Javier Corral, actual gobernador en esa entidad, ha intentado hacer campaña a favor de su correligionario panista, pero lo ha hecho en forma tan lamentable que actualmente los bonos a favor de los candidatos de Acción Nacional se encuentran a la baja. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador reiteró que el problema generado artificialmente sobre el agua que debe enviarse a la Unión Americana es de carácter estrictamente político. No hubo nunca riesgo de que Chihuahua se quedara sin agua. Fue una campaña orquestada por el gobernador, en sociedad con los guachicoleros del agua en el estado, para desprestigiar al gobierno federal. Se quería crear un movimiento a nivel estatal que pudiera ser explotado por Madero en el momento de las elecciones. Pero todo le salió mal. Mucha gente en Chihuahua reprueba la conducta del gobernador. Por lo mismo, los bonos de Gustavo Madero bajan de manera apreciable. Y para colmo, el hoy senador se presta a una protesta a favor de unos fideicomisos que lo único que aportan a la vida pública es corrupción. Lo hace del peor modo posible, arrastrando por los suelos la representación legislativa que el pueblo puso en sus manos. Es algo incomprensible ver que situaciones así sucedan. Sabemos que los militantes del conservadurismo contratan a las mejores empresas para que manejen su imagen personal y su conducta pública. Pagan grandes sumas de dinero por esto. Al final, ver que terminan haciendo el ridículo, dejen claro que estas compañías están haciendo un trabajo de dudosa calidad, o bien que el político que las contrata se pasa por el arco del triunfo sus consejos y actúa de acuerdo a su estado de ánimo, su parecer, o por ocurrencia, o simplemente ya no le alcanzan los moches para contratarlas. Y esto no le pasa exclusivamente a Gustavo Madero. Vemos el caso de la nueva agrupación política que echa a andar Claudio X González, Gustavo de Hoyos Walter y Gabriel Cuadri, entre otros. Con bombo y platillo anuncian el nacimiento de Sí por México, dando a conocer una agenda de 6 puntos que no sale del lugar común, retórica pura sin profundidad. Planean los detalles para todo lo que se requiere operativamente y dan la consabida conferencia de prensa en los medios de comunicación afines al conservadurismo. Pero lo que nunca pasa por sus mentes, ni tampoco por la de quienes les trabajan el área de imagen y publicidad, es que el logotipo que usarán como emblema en la nueva organización de derecha es idéntico al que utilizó Augusto Pinochet en 1988 para promover un plebiscito en Chile que le permitiera mantenerse en la presidencia del país un año más. El presidente López Obrador, conocedor de la historia, no solo de México sino de varias otras naciones del mundo, hizo resaltar esta rara supuesta coincidencia en su conferencia matutina. La identificación de la ultraderecha latinoamericana se nutre de los mismos elementos informativos y formativos que dan por resultado preferencias e inclinaciones parecidas. Pagar tanto dinero a empresas especialistas en imagen para que al final cometan pifias de esta naturaleza es algo que resultaría penoso si no moviera a risa en este momento, al tratarse de los intereses de personajes públicos a los que el pueblo de México repudia. Pocos quieren trato con organizaciones donde aparezcan los nombres de Claudio X González y los representantes de la Coparmex, dirigida hasta el día de hoy por Gustavo de Hoyos Walter.
En esa agrupación empresarial sucede algo que también resulta incomprensible. Al mismo tiempo que se lanza el Sí por México pinochetista, que intenta ganar adeptos que respalden el proyecto conservador en las elecciones del 2021, la Coparmex, que juega un papel principal en ese proyecto electoral, anuncia que nombrará a un nuevo presidente que sustituya, iniciado el 2021, a Gustavo de Hoyos, reelegido en 2 ocasiones. Y no se les ocurre otra cosa que candidatear como nuevo presidente al segundo al mando en la Coparmex, de nombre José Medina Mora y Casa. Sí, se trata del hermano de Eduardo Medina Mora, ex ministro de la Corte que tuvo que renunciar al cargo por serios conflictos de intereses que amenazaban seriamente a su persona y a su familia, y no digamos su enriquecimiento ilícito. José Medina Mora es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una empresa que fue señalada de ser favorecida con contratos ventajosos por parte de Eduardo Medina Mora cuando era funcionario público. Además, se ha señalado que Eduardo Medina Mora recibió utilidades de esta empresa, sin haberlas reportado en sus declaraciones fiscales. El exministro trató de salir del paso, diciendo que era su esposa quien tenía participación en la empresa. Para el ciudadano común, escuchar los apellidos Medina Mora apoyando una propuesta política no resulta grato. Si además ese ciudadano conoce un poco los antecedentes que marcan la vida pública del exministro y de la empresa CompuSoluciones, dirigida por su hermano José, es difícil que tome partido por una causa donde la dirigencia tiene tantos esqueletos en el armario. Sí por México nace rodeada del peor escenario posible, y estas condiciones ingratas las han creado los mismos que intentan ser una oposición seria en contra de la Cuarta Transformación. Son en realidad una oposición de risa, inclinada al ridículo involuntario y a las ideas menos provechosas para su causa. Una oposición que cuenta con mucho dinero, pero que carece al mismo tiempo de ideas. Una oposición acostumbrada a comprar todo y a crear nada, sin base social. Así no van a llegar a parte alguna, ni hoy ni en el 2021. Son reliquias del pasado, adornadas con lujo excesivo, pero sin interés para el pueblo trabajador y honrado. Ahora hablemos de Javier Corral, el gobernador que quiso descarrilar a México. De Javier Corral se decía que era un panista respetable, de los pocos, un panista que, a pesar de ser panista, era buen elemento, ético, preocupado por el país y no por intereses partidistas. Eso decían de él, incluso lo hacían algunos de izquierda, como Gerardo Fernández Noroña, que hasta lo acompañó a su toma de protesta como gobernador. Y es que su lucha contra Televisa y los monopolios mediáticos atraía. De verdad, cuando senador se aventaba buenos discursos contra la oligarquía mediática, y se le reconoció en ese entonces. Pero solo fueron discursos, pura demagogia. Javier Corral ha sido un pésimo gobernador. El cargo le quedó muy grande y su mezquindad pronto salió. No solo fue el trato que le dio al caso del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, sino todo. Su falta de compromiso con los de abajo, los lujos que se daba, su insensibilidad, su voy a jugar golf mientras todo se iba al carajo. Pero eso, digamos, son prácticas de gobernadores prianistas. No deberían, pero así lo hacen. Sin embargo, lo preocupante fue lo del agua. Con fines electorales y para golpear a Andrés Manuel López Obrador, Javier Corral posibilitó y alentó un conflicto internacional con Estados Unidos. Gracias a su gente y a un supuesto movimiento social que levantó, bloqueó la presa de La Boquilla e impidió que México cumpliera un acuerdo muy añejo con Estados Unidos sobre el reparto de agua. Esto fue completamente irresponsable, pues buscaba ganar votos y simpatías con eso de defendemos el agua, cuando en realidad lo que
estaba haciendo era provocar un conflicto entre dos naciones. De verdad, terrible Corral, terrible. Ante la imposibilidad de mandar el agua de Chihuahua a Estados Unidos hace unos meses que se establecía en el acuerdo, esta se evaporó, es decir, se perdió. El supuesto movimiento que alentó Corral y otros panistas fue en realidad antimexicano, irresponsable, mezquino. México logró, gracias a las gestiones de un estadista como AMLO, un nuevo acuerdo con Estados Unidos, y Javier Corral quedó como lo que es, un gobernador que nunca vio por la gente, sino por sus intereses personales y partidistas. Y que le importó poco que México saliera perjudicado con sus decisiones. Terrible lo de Javier Corral. Así son los supuestos cuadros presentables del PAN. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Y lo más importante de todo es no repetir esa política. Por eso cuando todos estos grupos conservadores que han estado apoyando la corrupción se inconforman y dicen hay que regresar a lo de antes, pues es regresar a la corrupción. Ayer estaba yo viendo de que estos del sí, no sé si a ver si en las redes sociales está, es pura coincidencia, seguramente, pero van a ver ¿cómo le llaman? El logotipo. De pura coincidencia. Este es Claudio X González, hijo, que se lanzó en contra de los maestros de Oaxaca, los acusaba de lavado de dinero, porque esa es una característica de todos estos personajes, son de doble discurso, de doble moral. Mucha hipocresía. Pero quiero mostrarles el logotipo. Puede ser coincidencia. Es el sí. Es el sí parecido al sí que utilizó Pinochet. Y su papá, porque como yo soy el presidente electo, eso sí, democráticamente, de más edad en la historia de México, pues ya tengo alguna experiencia, ¿no? Por la edad. Entonces, cuando, a pesar de la dictadura en Italia, pues se le consultó a la gente, ¿no? Si querían que continuara el régimen militar o se optaba por la democracia después del golpe al presidente Salvador Allende. Y ese era. Y ahora el de Claudio es este. Después puede ser coincidencia, pero fíjense que en el 2006, cuando nos robaron la presidencia, el papá, por eso le hablo de que, como ya llevamos tiempo en esto, declaró que no querían hacer, si ganábamos, o que no querían verse en la necesidad de aplicar una política como la que se impuso en Chile en el 73, con el derrocamiento del presidente Allende. Lo declaró. De todas formas, pues están en su derecho, pero somos distintos, somos diferentes. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.